digital. Buena tarde a todos. No se le escucha, señora Egna. No la escuchamos, señora Egna. Salga y vuelva a entrar, por favor. Ah, Ahora sí le copiamos. bien, estamos de vuelta con este problema de la conectividad, pues ya hemos recuperado el audio. No sé si nos escucha Luis, allá tiene el micrófono cerrado. Una vez más, bienvenido a nuestro siguiente invitado, que es economista, docente y consultor. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes, Edna. Para mí un placer saludarles a ti y a todos los amigos oyentes. La verdad, un placer siempre conversar y ponernos al tanto de los temas económicos que... ¿Nos escuchas, Luis? Hay Sí, un problema con la conectividad, ¿verdad? Se congeló de momento. No, sí le copiamos, Ahora, claro. Es la que tiene problemas, señora Egna. Él está ahí ¿soy completamente. yo? Él está ¿Me claro. escuchan a mí? ¿Usted lo escucha a él? Yo lo escucho a él, pero de momento se congeló. No, él está bien. Vamos, sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, yo voy a apagar la página, a ver, la cámara para ver si es eso. Luis, ¿me escucha? sí, acá perfecto. Buenas tardes, Edna, Perfecto. para ti y todos los amigos. Luis, a ver, hablemos del crecimiento económico del país. Se habla de un 7,3%. Este crecimiento realmente, ¿qué nos dice? Como economista, ¿qué perspectivas ves tú en cuanto a la economía de Panamá? Sobre todo que se habla de que hay una deuda cercana a los 50.000 millones de dólares. Hace un momento justamente se lo preguntábamos al presidente de AP de Juan Carlos Arosemena, y él tiene una postura interesante en cuanto a que todos los gobiernos pues se han endeudado, no solamente este gobierno, y que tenemos que tomar en consideración que hubo 2 años de pandemia, un poquito más, en donde pues nadie esperaba y que tuvo que hacerse grandes movimientos, gastos por la salud del país. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, sí, Edna, creo que hay dos, podemos dividir la respuesta como en dos bloques. La primera, las recientes publicadas cifras del crecimiento 2023, que es bastante positiva. Panamá alcanza un crecimiento de 7%. Esto está relacionado con la producción, es decir, Panamá refleja un crecimiento bastante favorable, pese a que tuvimos un periodo, recordemos, de noviembre. Noviembre y diciembre fueron como meses un poquito complicados por el tema minero, hubo manifestaciones, cierres y huelgas y demás, pero pese a eso cierra un año bastante favorable. Ahí tenemos que entrar a ver el detalle de los sectores, que todavía la cifra no ha sido publicada, de ver cuáles son los sectores o actividades económicas que más crecieron, porque Panamá tiende, Edna, a crecer, pero a tener un gran dinamismo de actividades logísticas relacionadas con el sector exterior, zona libre, comercio, canal, puertos, entre otros, la parte logística, el sector logístico, y hay otras actividades que crecen menos, tienen menos dinamismo, no aprovechan factores de producción como tecnología, capital humano, entre otras. Entonces hay un crecimiento bastante desfavorable. Eso hay que analizarlo. Pero pese a eso, el crecimiento de este año es positivo. No quisiera yo dejar de explicar y hacer docencia que pese al crecimiento del 7% este año, del 2023, tenemos una variante o una proyección totalmente distinta, porque en el 2024 vamos a crecer un poquito menos de la mitad, ya no 7%, sino que vamos a crecer a lo mejor, lo más seguro, por debajo del 3%. ¿A qué se debe esa diferencia de 2023 y 2024? A los aportes, la contribución y los ingresos provenientes del sector minero, que sabemos que hay un plan de cierre prolongado de la mina. Entonces hay un Sí. gran desafío como país
entre lo que estábamos creciendo en el 23 y crecer el 24. Con respecto a ese crecimiento que no se ve todavía en todos los sectores, faltan políticas de desarrollo, se observa un alto endeudamiento. No es justo, ni es técnico, ni es docente poder decir que todos los gobiernos se endeudan, porque el objetivo de los gobiernos no es endeudarse. El objetivo de los gobiernos es generar una fortaleza económica, de generar mayores ingresos, y el endeudamiento sirve no solamente como un instrumento para actividades, sectores muy puntuales. Si bien es cierto, se han necesitado para el sector de la salud, relacionado con la pandemia, Panamá tiene un alto endeudamiento para actividades que no son económicamente rentables, para cubrir un presupuesto del Estado que todavía no es eficiente, se ha aprovechado el presupuesto para cubrir gastos de empleo público que ha crecido considerablemente, pero no se han traducido en mayores obras, mayor infraestructura, mayor kilómetros de carretera, caminos de producción, entre otras infraestructura pública. Entonces el endeudamiento no necesariamente en los últimos años ha sido el mejor y yo creo que se puede corregir porque hay muchas maneras para poder corregirlo. ¿Qué tan bueno o tan mala puede ser la deuda? Y reitero, tomando en consideración que le correspondió afrontar pues, una pandemia como la que vivimos. Sí, la deuda actualmente tiene altos niveles relacionados con el Producto Interno Bruto. ¿Qué nivel de deuda es el más aceptable? La pregunta que nos hacemos los economistas es, ¿para qué nos estamos endeudando? Gran Ujú. parte de la deuda no se ha visto, no se siente. Entonces creo que ha faltado mayor planificación por parte del Estado, destinar esos recursos a sectores que realmente lo necesitan y poder ver los resultados. Hemos visto y inclusive se han visto proyectos que quizás no son necesarios para poder cubrir la deuda. Es más, gran parte de la deuda es para cubrir el presupuesto del Estado, que ha tenido también grandes fallas. El presupuesto del Estado ha tenido un reducido nivel de inversión en infraestructura, que es lo que le hace falta al país. El país necesita mayor infraestructura y no necesariamente son más carreteras. Estamos hablando de escuelas, hospitales, centros médicos, caminos de producción, cadena de frío. Ahí debe ir destinada la deuda. Panamá es uno de los países que mayor nivel de deuda ha adquirido, principalmente también en este periodo se ha incrementado, y esos niveles de deuda, como les mencionaba, no han ido destinados realmente a los sectores productivos, a las empresas. Vemos un sector, por ejemplo, de micro y pequeñas empresas que todavía enfrentan grandes problemas, muchas de ellas han tenido que cerrar, y dentro de la tubería empresarial, que hay muchos emprendedores, no logran consolidarse o quedarse en el tejido productivo. Entonces yo tendría que decir que los niveles de deuda adquiridos no necesariamente han sido los mejores. Cada panameño hoy tiene un mayor nivel de deuda, es decir, como país tenemos ese compromiso de pagar la deuda. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, hablamos de la deuda per cápita, es decir, de la deuda que nos corresponde a todos. Yo creo que va a ser una gran tarea de la próxima administración de tener una mayor planificación, de poder destinar los recursos de una mejor manera y de poder, en vez de adquirir deuda, es ver cómo recaudamos mejor, Edna, porque lo importante es generar mayores ingresos a nivel del Estado. ¿Cómo se recuperan mayores ingresos? Diversificando, teniendo mayor diversificación productiva y ahora recuperando un sector como el sector minero, que ya no está aportando, pero quizá pensar en otros sectores como comercio, industria, agroindustria, exportaciones, agregar valor a las exportaciones que generen ingresos al país. De esa manera, yo me endeudo menos porque estoy generando más. Luis, hay candidatos que han hablado de austeridad, pero ¿cómo se puede lograr una austeridad eh, y a la vez dinamizar y hacer que tu economía crezca? ¿Esto cómo se compadece? Puede ser y debería ser. ¿Me escuchas? ¿Puedes repetir la respuesta, por favor? Te mencionaba que el Estado, como país, como Panamá, se puede practicar la austeridad. Creo que pues, es parte de algunas propuestas de algunos candidatos. Yo la veo de manera viable porque podemos ser austeros o ahorrar menos en sectores que no son necesarios. Veamos ejemplos. El tema de los subsidios podemos ir reduciéndolos poco a poco. A lo mejor ya hay sectores que no lo necesitan. Pudiéramos ver el tema del gasto de funcionamiento, alquileres, compra
de insumos, maquinarias que el Estado a lo mejor no está utilizando. Entonces creo que hay que hacer una revisión a nivel del gasto público para ver cuál gasto no es eficiente y podemos reducirlos. Ahí se puede practicar y aplicar la austeridad. Y el Estado puede preocuparse entonces de sectores muy específicos, es decir, generar productividad. ¿Qué es la productividad, Edna? Preocuparnos de que cada sector produzca un poco más. Quizás, permíteme darte un ejemplo sencillo. Ujú. Hay, hay, Sí. hay productores que quizás están produciendo 10, 15 unidades en un sector específico. Por ejemplo, qué sé yo, las panaderías, la producción avícola, la producción de cerdo, ¿por qué no? La producción, pequeñas industrias están produciendo muy poco. Ellas tienen que ser más productivas. No es lo mismo producir 10 unidades que producir 350, 500 y 1000. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo somos más Ujú. productivos? A través de políticas de inversión a esos sectores. Entonces va relacionado con la pregunta porque el Estado debe entrar ahí. Las nuevas administraciones públicas tienen que ver a esos pequeños productores, a esas pequeñas empresas, que son la mayoría del país, para que produzcan mucho más, porque en la medida que producen mucho más, son más productivas y dejan de ser informales. Y ahí deben ir los recursos. Entonces, yo debo destinar los recursos a eso. En algo que no es necesario, vallas publicitarias quizás no es necesario. Eh, Destinar recursos en otros sectores no es clave. Ahí he visto, por ejemplo, propuestas de empleo que no son necesarias. Quizá, por ejemplo, Ujú. programas de formación dual son mucho más importantes, que el estudiante pueda estudiar y pueda trabajar a la vez. Ahí debo ir los recursos. Pero quizá, por ejemplo, destinar recursos a proyectos de laborales como los que escuchamos la otra vez no son necesarios. Lo voy a resumir en palabras muy concretas. No hay que poner el dólar o la inversión del Estado en sectores que realmente no nos van a beneficiar. Por eso hablamos de la rentabilidad económica social. Debemos destinar los recursos del Estado donde yo beneficie a la mayor cantidad de personas. Pero hay una realidad para que eso se logre, para llegar a esa austeridad, para llegar a cumplir con esas promesas, quien llegue a administrar a este país tiene que contar con el aval de los diputados. Si no, hay cosas que no van a poder cambiar, no van a variar, porque Sí, ellos tienen realmente un contrapeso importante, Luis. sí, Entonces, sí, totalmente. Yo creo que hay un gran balance de las nuevas administraciones. Edna, yo creería como economista que las nuevas administraciones tienen que ser mucho más eficientes, partiendo primero de un gran equipo técnico, que explique esta realidad. Panamá no puede seguir teniendo un gasto público ineficiente. No lo digo yo, lo dicen las calificadoras y organismos internacionales que reflejan que el gasto público de Panamá no es el adecuado. Como no ha sido el ujú. gasto público adecuado, Edna, Panamá enfrenta un desafío, necesita mayores ingresos y es por eso que algunos organismos inclusive recomiendan aumentar los impuestos porque están viendo que los ingresos no son los adecuados. Entonces es un camino y una alternativa que quizás nosotros no quisiéramos entrar, inclusive yo como economista no lo pongo en la mesa o no lo pongo Ujú. en el tapete. Entonces, armarse de un gran equipo técnico conlleva también un gran diálogo y sinergia con los otros estamentos del Estado, por ejemplo, la Asamblea de Diputados, y es por eso también que yo creo que necesitamos también diputados que conozcan la realidad, conozcan las necesidades del país y realmente apoyen y contribuyan a destinar los recursos del Estado. Hay una columna que yo hice hace algún tiempo atrás Ujú. en medio impreso que llamaba Panamá tiene que ponerse de acuerdo. No solamente gobierno central, los nuevos diputados, yo creo que hay un gran grupo de diputados con una nueva visión de acerca del país y yo creo que todos nos debemos poner de acuerdo realmente dónde deben ir los recursos. Si los recursos tienen que ir a educación y tenemos que invertir más del 5 o 6% del PIB en educación, tenemos que saber cómo van a ir destinados esos recursos. Y la Asamblea, el gobierno central, los ministros, diputados, se tiene que llevar a cabo esta gran discusión. Y yo creo que cuando a nivel técnico nos ponemos de acuerdo, yo creo que no hay otros caminos. Hay países que lo han hecho. El caso de Uruguay ha tenido una gran constancia en inversión, en presupuesto y en ponerse de acuerdo en los temas reales del país. Ya para terminar, Luis, las perspectivas entonces económicas del país, ¿cómo lo visualizas, cómo lo miras, cómo lo proyectas? Y con eso concluimos.
Perfecto. Yo tendría que cerrar de manera también, me gusta cerrar de manera positiva, ¿no? Y contribuir de que creo Claro, que tenemos un claro. gran país. Tenemos un gran país. El año pasado crecimos a un nivel bastante favorable. Hay actividades que crecen más que otras. Este crecimiento es importante porque igual nos ven en el mundo. Panamá, pese a las situaciones que pudiera enfrentar por periodos o temporadas, podemos ver que se da un crecimiento y que Panamá sigue siendo un destino atractivo por múltiples factores. La ventajosa posición geográfica que tenemos nos hace crecer, nos hace estar en la vista del mundo. Entonces yo creo que tenemos que seguir aprovechando eso. Edna, yo creería que las proyecciones van a depender de la transición gubernamental. Ahora el tema es el cambio de gobierno, de que las autoridades creo que comprendan esa gran realidad, de que continuemos proyectos que hayan funcionado y cambiemos las cosas que no funcionan, pero que también necesitamos un gobierno mucho más eficiente, con personal mucho más calificado, y yo creo que el electorado debe votar o debe elegir aquellas propuestas que se definen por una administración pública con personal capacitado. El día de hoy yo voy a presentar el índice de burocracia. Justamente eso te quería preguntar con respecto a ese índice de burocracia que entiendo vas a presentar en el día de hoy, que hemos Sí. ya hablado en otras oportunidades, en lo que eso realmente representa, un obstáculo precisamente para el desarrollo. Y parece que no entendemos que tenemos que ver cómo buscamos, innovamos en acortar esa tramitología y esa burocracia en distintas instituciones que se presta, por supuesto, para la opacidad. Cuéntanos acerca de eso, Luis. Sí, Panamá participa de este estudio, donde están más de 17 países, Edna, un estudio muy interesante, que tiene básicamente dos preguntas muy claves. ¿Qué le pedimos a las empresas para operar? Y una vez esas empresas están operando en funcionamiento, ¿qué trámites esas empresas tienen que exigir? Y lo bueno que podemos comparar. Panamá, en el tema de apertura, lastimosamente no sale muy bien posicionada, y esto es por todos los trámites que le pedimos a las empresas, no solamente por el registro. Recordemos que las empresas después tienen que ir a la seguridad social, tienen que ir a la dirección de ingresos, tienen que pasar por una serie de trámites y procesos porque no contamos con una ventanilla única, lo cual también dificulta que las empresas en el proceso de apertura tengan que enfrentar algunos trámites. Tanto así que muchas empresas prefieren quedarse en la informalidad. En esta evaluación, lastimosamente en apertura no quedamos tan bien posicionados, mientras que en el tema de funcionalidad o en el tema de funcionamiento de la empresa comparado con otros países de manera ventajosa, Panamá se enfrenta menos trámites en el camino cuando las empresas ya están operando. Hay una serie de balances, pero este estudio de burocracia 2023 y que se va a hacer en 2024, ENDA, hace un llamado a que los trámites y los procesos, de manera sencilla, cada vez que le pedimos una copia a un empresario, cada vez que el empresario tiene que ir donde Edna, pero también tiene que ir donde Luis. Y quizá esa duplicidad de procesos le está haciendo un daño al empresario. O, ¿por qué no?, la falta de digitalización. Entonces, hace un llamado a revisar los procesos de apertura y de funcionamiento de las empresas. Ejemplos, la marca, cuando yo tengo que establecer una marca, o un permiso sanitario para poder operar. Esto debería ser mucho más rápido. En la medida que demora más, que es más engorroso, la mayor burocracia suele traducirse en una mayor corrupción. En países, por ejemplo, donde los trámites son mucho más rápidos. Panamá pertenece a un segundo bloque. Si sumamos funcionamiento y apertura o en el tema de trámite, aparece en un segundo bloque, ya que los países como Costa Rica, Uruguay y Chile tienen mayor o menor burocracia. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad. Los resultados los vamos a compartir esta tarde para que seamos más expeditos. ¿Dónde, Luis? ¿Va a ser en algún lugar en particular? Sí, va a ser va a ser presentado. Este Ujú, estudio es liderado por la Fundación Libertad en Panamá. Va a ser ujú. presentado en Steinbox el día de hoy a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche, en lo que se denomina la Hora de la Libertad, que son presentaciones económicas, legales, muy técnicas, pero también en un ambiente un poco más familiar y no tan técnico, con la Ok, finalidad de poder presentar este estudio. Así es que yo contento de poder presentarlo y llevar los resultados interesante. de país. Interesante, Luis. Bueno, invita a las personas para que te acompañen entonces a conocer este interesante estudio de burocracia en el día de hoy a las 7 de la noche y con eso
ahora sí que concluimos. ¿Te parece? Invita a las Así es. personas. Así es, los invitamos entonces el día de hoy a la presentación del índice de burocracia. Los resultados van a estar después compartidos porque hay una serie de indicadores de este índice que es muy interesante y yo sé que a muchas de las personas les va a interesar. Así es que bueno, esperamos que nos Que te acompañen esta noche. acompañe. Así es. Así es. Luis, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y bienvenido siempre a este espacio. Feliz Gracias, un fuerte tarde. abrazo. Fuerte abrazo por ustedes y muchas gracias. Igualmente.